Este tema que nos convoca el día de hoy lo he tratado de simplificar lo más que se puede. En las ciencias sociales, en las ciencias políticas, en la sociología y sobre todo en el derecho, existe bastantes textos y perspectivas al respecto. Y nosotros hemos sintetizado las perspectivas más relevantes, sobre todo, no solo de la sociología, sino también tocar sobre todo los aportes de la ciencia política y del derecho, pero básicamente con una mirada más sociológica. Si alguien estudia Derecho o estudia una carrera en Derecho, va a poder profundizar el tema del Estado desde un punto de vista más técnico e instrumental. Y nosotros nos vamos a quedar en el debate más político y sociológico. Entonces, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es concepto de Estado, origen histórico, elementos y características principales. Así que vamos a eso. ¿Cuál es el propósito de la sesión o el logro de aprendizaje en esta sesión? Al final de la sesión, el estudiante reconoce y explica. Podemos reconocer porque los saberes previos que ustedes tienen ya les ha llevado a una conclusión de lo que es el Estado. En todo caso, ya vamos a fortalecer y vamos a ampliar. Y explicar el concepto de Estado, su origen histórico. Fíjense ustedes, su origen histórico amerita en facultades de ciencia política y derecho cursos de todo, solo hablar de teoría del Estado en todo un semestre, incluso 2 o 3. Sus elementos y características principales. Entonces, ese es el propósito de la sesión y buscamos lograr esto al finalizar esta clase virtual. Vamos entonces ahí. Vamos a comenzar con este filósofo griego, Cicerón. ¿Quién podría leer el fragmento que tenemos ahí? Quisiera que puedan participar en sus casas o en donde se encuentren y puedan prestar atención. A ver quién se anima. Profesor, buenas noches. Estoy levantando la manito. Ya, disculpen. Como me ayudas en eso, señorita, porque como estoy compartiendo pantalla completa, para que ustedes lo puedan visualizar bien, no visualizo eso. Ya, señorita, puede leerlo. Ya, profesor, entonces estamos en orden. Ya bueno, mis compañeros también tienen el orden ahí en sus computadoras. Mi persona está primera, profesor. Ya, gracias. Ya. Bueno, el Estado es una multitud de hombres ligados por la comunidad del derecho y de la utilidad para un bienestar común. Cicerón. Muy bien, señorita. ¿Me podría decir el primer apellido de las señoritas que siguen para ya llamarles cuando les haga participar? Claro, profesor. Bueno, quien acaba de participar es mi persona. Escuchaba a Zacarías Marilyn. Luego está Vicente Arias Erika. Luego está Pizarro Gamarra María. Luego Cuevas Centeno Stephanie. Después Cipriano Solís Casey. Y por último Torres y Nostroza Caterine. Ya, listo. Muchas gracias. Para poder, ya lo he anotado aquí, para poder en ese orden hacerles participar más adelante. Muy bien, gracias. Cuando hablamos entonces del Estado y en la teoría política sociológica del Estado, siempre va a estar ligado al concepto de derecho. Por eso se habla del Estado de Derecho y esto lo vamos a ver en la próxima clase. Y no es un concepto, digámoslo así, moderno en su praxis política o en su organización y proceso de institucionalización. Puede ser un concepto moderno o nuevo en todo caso. Pero ya la cuestión del derecho se viene trabajando desde las grandes civilizaciones, en este caso desde la antigua Grecia. E incluso desde otras, no solo Grecia o Roma, son, digamos, los que han dejado mayor legado en la cuestión del Estado, sino diferentes culturas han desarrollado una tipología de Estado bien peculiar. Y aquí nos dice Cicerón, el Estado es una multitud de hombres ligados por una comunidad del derecho. ¿Qué es lo que vincula a esta multitud de sujetos, de individuos, de personas? El derecho.
ya dejar ese comportamiento, esa práctica tribal o de un clan, de una horda, y formar una comunidad política, en esencia, eso también es el Estado, una comunidad política, en donde existe un derecho que nos rija a todos. Y esta comunidad política de derecho va a ser de utilidad para el bienestar común. El individuo decide voluntariamente, conscientemente, o en todo caso muchas veces no es así también, vivir en comunidad, en un régimen de derecho, con el fin último o básico de mi bienestar común. ¿Por qué, profesor, existe entonces un Estado? El fin básico directo es el bienestar de todos. Que en teoría se establezca esto y que en la práctica pueda haber una crítica al Estado peruano, en este caso, o latinoamericano, es un tema que a lo largo y ancho de este curso lo vamos a comentar. Comencemos por esta etimología bien interesante, dicho sea de paso, de Estado. Y que en libros de texto de teoría del Estado lo pueden encontrar. La palabra Estado entonces viene del latín status y del verbo stare. Y fíjense ustedes, aquí lo hemos resaltado, que es estar parado. Entonces es una condición. Por eso en el sentido común se dice, ¿no? Tú vas al médico y digamos te duele la barriga o tienes un malestar, síntomas, y el médico te hace una serie de pruebas y te dice, este es tu estado de salud. En este estado te encuentras actualmente. ¿Por qué en la etimología profesora del Estado nos lleva esta idea? Porque el Estado tiene una permanencia. El gobierno puede cambiar, pero el Estado va a permanecer. Por eso se dice también aquí, más adelante pasó a significar algo parado, algo que está detenido, el status quo o la situación actual. No decimos que el Estado es absoluto en el sentido de su régimen político, sino que la estructura, digámoslo así, o la esencia política se va a mantener. Hay estado, en la historia de la humanidad se han gestado estados comunistas, estados fascistas. La idea del Perú en Latinoamérica es un estado democrático y liberal, como muchos países lo tienen, y el Estado-Nación, que es la versión ya moderna, que se gesta particularmente desde inicios del siglo pasado, inicio del siglo, y finales del siglo XIX. Entonces tenemos esta idea de Estado, esa condición, ese régimen, esa situación social, que no habla de que el Estado se va a mantener bajo el mismo régimen político. El régimen político del Estado puede cambiar, pero la estructura administrativa va a tener una cierta permanencia. En este libro que ustedes ven en portada, Teoría del Estado, Francisco Porrúa, que es un jurista, un experto en la cuestión del Estado, desde la política, la ciencia política y el derecho, nos dice lo siguiente. Para eso voy a pedir la participación de la señorita Erika, que levantó su manito también. Señorita Erika, ¿me escucha? Profesor, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, señorita, sí se le escucha. Ya, profesor, voy a leer. Etimología de la palabra Estado. Para Francisco Porrúa, en acepción gramatical amplia, Estado equivale a manera de ser o de estar las cosas. Es lo distinto del cambio. En la ciencia política, el Estado también expresa una situación, algo que permanece dentro del cambio, la manera de ser o de estar políticamente. En un sentido amplio, el Estado es la manera de ser o de estar construida políticamente una comunidad humana. Muy bien. Entonces aquí este jurista, este experto en ciencia política nos está ampliando la idea y nos está diciendo, ampliando la idea de la etimología del Estado, nos está diciendo en la sección gramatical, el Estado equivale o es lo mismo a esa condición de las cosas en un contexto particular, que no cambia, es lo opuesto al cambio. ¿Por qué, profesor, esta idea y cómo es que surge esta idea y poco a poco se construye y después se vuelve algo instrumental y se vuelve ya, digamos, la plataforma de todos los derechos y deberes que tiene un ciudadano o una persona perteneciente a un Estado?
porque a pesar de los cambios sociales, culturales, educativos, etcétera, debe haber algo que no cambie. Debe haber algo que permanezca para evitar el caos, la muerte, la guerra, la matanza, la barbarie. Debe haber algo que nos vincule políticamente y que permanezca a pesar de. Esa es la experiencia que muchos países ya han logrado en el mundo, que ustedes pueden ver que un gobernante o un partido político llega al poder y administra el Estado, pero eso no va a significar que va a eliminar la estructura del Estado y va a cambiar radicalmente las cosas, sino respeta ciertas cosas que se han trabajado y desarrolla ciertas políticas públicas a partir de su concepción ideológica y política. Pero la cuestión del Estado es lo opuesto al cambio. Hay cosas que tienen que permanecer a pesar de los cambios sociales que se dan en las sociedades. Y nos sigue diciendo en la ciencia política, entonces el Estado también expresa una situación, algo que permanece dentro del cambio. La sociedad cambia, los seres humanos han cambiado y vamos hacia un cambio permanente, en el sentido de Bauman, la sociedad líquida, ese es un proceso permanente, pero hay algo que tiene que permanecer en sentido político. Esa comunidad que desde antaño se ha creado y en donde nosotros hemos entrado un acuerdo, lo vamos a ver más adelante, lo que llama Rousseau el contrato social, o lo que llama Thomas John Lux, no, es el otro Thomas Hobbes, el Leviatán. Pero ya en la ciencia política, entonces, eso que permanece en medio del cambio, pero en sentido político. Y por eso muchos, ustedes van a encontrar muchas definiciones del Estado que hablan del Estado como una comunidad humana, una comunidad política, como una entidad de naturaleza política. Pero ya aquí vamos entendiendo algo. El Estado es algo que permanece mientras todo puede estar en constante cambio. Y eso en sentido político es bueno. El ser humano aprendió después de ciertos conflictos sociales, guerras que ha tenido, genocidio que ha tenido, nos vamos a poner de acuerdo y no vamos a pelearnos, para decirlo en términos sencillos, voluntariamente nos ponemos de acuerdo y establecemos una comunidad política, esto es, establecemos un Estado. Ahora vamos a ir al origen histórico del Estado. Para esto hemos citado a este libro bien importante de George, es un jurista también, un experto en ciencia política, y a partir del aporte de este texto es que vamos a nosotros ver a grandes rasgos, solamente jóvenes, cómo es que se originó la idea y el concepto de Estado hasta nuestros días. Así que la señorita María podría leer la cita textual que tenemos ahí, María. Sí, profesor, buenas noches, ¿me puede escuchar? Sí, señorita, sí se le escucha. Ya, está bien, gracias, profesor. Origen histórico del Estado. En Grecia, dice Jorge Jelinek, los griegos llamaron al Estado, que era idéntico a ciudad, razón fundamental por la cual la ciencia del Estado entre los griegos hubo de construirse sobre el Estado-ciudad o sobre la ciudad-Estado, y nunca pudo llegar a comprender el Estado como dotado de una gran extensión territorial. Cuando se habla de tales estados, se les describe como un conjunto de habitantes. Muy bien. Ojo con este aporte interesante que también Platón y Aristóteles, cuando hablan de la polis, ya lo señalaban. Y simplemente este señor está sintetizando esta idea y nos va a decir que en la Grecia antigua el Estado era idéntico o equivalía o equivale a lo que es ciudad. Entonces el Estado, en Grecia, profesor, ¿cómo se entiende el Estado? A partir de la constitución social que llamamos ciudad. Lo que Weber, para tomar el caso de Weber, cuando hablaba de la ciudad, Weber hablaba como un asentamiento o una localidad de mercado. Pero los griegos decían, la ciudad es sinónimo de Estado o es lo que equivale en aquel entonces a un Estado. Razón fundamental por la cual la ciencia del Estado entre los griegos hubo de construirse sobre el Estado-ciudad, sobre la ciudad-Estado. Es decir, esa constitución, esa organización humana que llamamos ciudad viene, dicho sea de paso, esa ciudad viene de esa idea de la agrupación de individuos o de ciudadanos que deciden vivir juntos para intercambiar bienes y servicios, para intercambiar ciertas cosas,
para su sobrevivencia. ¿Por qué constituimos ciudades? Para que en comunidad podamos organizarnos y así sobrevivir, así generar un progreso y así vivir, digamos, bien bajo un estado ideal, dejar la condición natural y vivir en una comunidad cada vez más organizada, con derechos y con ciertos deberes también. Y nunca pudo llegar a comprender en Grecia el Estado como dotado de una gran extensión territorial, cosa que más adelante ya se va a entender. En este contexto los griegos solo hablaban de Estado a nivel de ciudad, no tanto de territorio en términos directos. Y bueno, cuando se habla de tales estados, se les describe como un conjunto de habitantes. Entonces, ciudad relacionado a territorio por un lado, pero también relacionado a los habitantes. Pero en principio, en Grecia el estado era explicado o era relacionado con la ciudad. Se hablaba de un estado-ciudad o de una ciudad-estado. Su contraparte, pero al verse en su relación, siguiendo al mismo autor que estamos citando aquí ahora, ¿cómo es que en Roma, profesor, se entendía el Estado? Para eso vamos a pedir a la señorita Stephanie que pueda ayudarnos en leer la cita textual que tenemos ahí. Buenas noches, profesor. ¿Me puede escuchar? Sí, señorita, sí se la escucha. Gracias. En Roma, dice George Jelinek, la terminología política de los romanos corresponde al mismo tipo. El Estado es la civista, la comunidad de los ciudadanos o la res pública. Esto es la cosa común al pueblo todo. La capacidad plena del derecho de ciudadanía. Solo se le concede a aquellos que han sido admitidos para formar parte de la comunidad de la ciudad. El civis romanus es y permanece siendo únicamente el ciudadano de la ciudad de Roma. Muy bien, gracias, señorita. Entonces, en el contexto romano, ¿cómo es que se concebía la idea de Estado? En la terminología política, los romanos corresponden al mismo tipo, es decir, si bien es cierto que no se desligan totalmente del Estado-ciudad, ellos añaden un componente o una categoría diferente que es las civitas. Que las civitas, ¿quiénes son los que componen? ¿Quiénes son los que pertenecen a este Estado? Y en este caso, los civitas hacen referencia a la comunidad de ciudadanos o a la res pública. Es decir, una república, una ciudad, solo es posible por la organización de sus ciudadanos, por la, digámoslo así también, por el vínculo, por la relación social, por la acción social, por la cooperación que los ciudadanos hacen posible la construcción de una ciudad, hacen posible la creación de mercados, de establecimientos, de infraestructura, de tecnología, etc. Y por eso es que para los romanos el Estado va a ser equivalente a hablar de ciudadanía o del conjunto de ciudadanos y cómo estos se están organizando. La capacidad plena del derecho de ciudadanía solo se concede a aquellos que han sido admitidos para formar parte de la comunidad de la ciudad. Entonces, en Roma se entendía el Estado-ciudad, pero lo más importante no es solo hablar de la ciudad en términos directos, sino quiénes componen esta ciudad, quiénes han decidido ser parte y han generado una identidad, un sentido de pertenencia con la ciudad, son los ciudadanos. La palabra ciudadanos viene de la palabra ciudad. Ciudadano es aquella persona que pertenece a un estado, a un país o a una ciudad. Y su pertenencia hace que pueda esta ciudad funcionar, pueda fracasar o pueda en todo caso prosperar. Por lo tanto, en Roma se entendía el Estado como ciudad. La civis romanus es justamente esa lógica de cómo es que se está construyendo el Estado a partir de la función o de la acción de los ciudadanos. Y bueno, permanece siendo únicamente el ciudadano de la ciudad de Roma. ¿Quiénes son parte del Estado romano? Son aquellos que son considerados o tienen la categoría de ciudadano romano. Eso en Roma. Entonces, estamos viendo ciudad-estado, estado-ciudad, ahora estado equivalente a ciudadanía. Entonces, ahí vamos a ver en este origen histórico cómo se están uniendo estas categorías para después hablar de los elementos del Estado, cómo es que estos elementos del Estado que hoy tradicionalmente en cualquier manual uno puede encontrar territorio, población, poder,
no son otra cosa que poco a poco se construye esta idea o concepto de Estado. En la época media, ya dejando la edad antigua, la época antigua, vamos a la edad media, al medievo en otras palabras. Para eso voy a pedir a la señorita Cipriano, que nos pueda ayudar leyendo el fragmento que tenemos ahí. Sí, profesor. Ya. Bueno, dice George Jelinek, en oposición a la antigua concepción del Estado y la manera de ser designado el mismo, se halla la de la Edad Media, que le da usualmente los nombres de land, terra, terrae, al hacer consistirlo fundamentalmente del Estado en su elemento territorial, se puso a tono con los hechos históricos que consideran principalmente el predominio del Estado en los grandes territorios como lo que revestía más alta significación, y en su virtud hacían derivar el poder político de la propiedad del suelo. Muy bien. Vamos a estar aquí vinculando estas categorías. En Grecia, ciudad, Estado equivalía a ciudad, a esa organización social. En Roma, no solo se hablaba de la ciudad, sino se valoraba al Estado ciudadano, que es el Estado, esa comunidad de ciudadanos. Y aquí se agrega otra categoría, no solo ciudad, no solo ciudadanía, sino territorio, el espacio geográfico. Ya en la época media, entonces por eso es, ¿por qué en la época media, profesor? Bueno, ustedes saben que en la época media la Iglesia Católica tenía el predominio, la Iglesia Católica decidía quién gobernaba, la Iglesia Católica tenía una influencia totalmente directa, el Papa incluso tenía mayor poder que la monarquía, que las monarquías absolutistas. La religión católica validaba el gobierno de las monarquías absolutistas, bajo esa idea de la descendencia, de que Dios ha escogido la familia, etc. ¿Y qué hizo la Iglesia Católica? ¿Qué hizo las cruzadas? ¿Qué hicieron los ejércitos que pertenecían al Vaticano? Extender su territorio. Entonces, el Estado también es la extensión territorial de la cual nosotros, que somos ciudadanos, podemos poseerla. Hay que extendernos. ¿Cuál es nuestro territorio? Entonces, el Estado habla también de territorio, del elemento territorial. Y un poder político importante es el territorio, la extensión geográfica y territorial que uno tenga, o que uno posea, o del cual uno diga, este territorio me pertenece a mi estado, pertenece a mi comunidad, pertenece a mi país. Entonces aquí vemos un elemento, no hay estado si no hay territorio, no hay estado si no hay ciudad, no hay estado si no hay ciudadanía. Son elementos, son componentes de lo que hoy ahora se define en términos puntuales o amplios también lo que es el Estado. Pero en la época media entonces ya se habla, según la fuente que estamos tomando nosotros, que en la época media se habla del Estado como elemento territorial, la posesión territorial. El poder político se basa en la propiedad del suelo. Y fíjense ustedes que es en la época media, hacia adelante, en donde también se dan las conquistas, las invasiones en el mundo, las colonizaciones, con esa idea de extender el poder político a partir del control de ciertos espacios territoriales en el mundo. Por eso es que cuando se habla de soberanía y de las fronteras entre los países, entre los estados, nación, siempre hay esa idea, ¿no? Vamos a defender nuestro territorio porque este territorio geográfico es parte del Estado peruano, por ejemplo. En la modernidad, en la edad moderna, en la modernidad, la señorita Caterina nos podría ayudar leyendo este fragmento que tenemos aquí. Sí, profesor. Ya. En la modernidad, dije George Jelinek. En el curso del siglo XVIII se consolida esta expresión, sin duda bajo el influjo de la literatura de la ciencia del Estado, designa con esta política. Al final del citado ciclo se termina este proceso, correspondiente a la transformación operada en la conciencia general que llevó a convertir los territorios en Estado. Sin embargo, la voz Estado conserva un doble sentido, cuyo rastro se deja sentir hasta en nuestros días. Gracias.
Muy bien. Entonces, en la época moderna ya se, digamos, de alguna manera ya se sintetiza. Aquí podemos hablar de Maquiavelo, podemos hablar de Rousseau, podemos hablar de Thomas Hobbes, de John Locke, entre otros, Montesquieu, que ya filósofos de la política que poco a poco van a ya sintetizar lo que sus antepasados en la antigüedad habían comenzado a reflexionar y van a llegar a la conclusión. Sí, tenemos territorio, hemos formado una ciudad. Recuerden ustedes que las grandes civilizaciones de la antigüedad, ¿qué hacían? Formaban grandes ciudades en términos de infraestructura y de organización política. Tenemos ciudad, tenemos la población, los ciudadanos, tenemos el territorio. Pero hay que definir ahora de qué hablamos cuando hablamos de Estado. Comunidad política. Entonces, una definición que ya acercamos al concepto de Estado, una comunidad política. Pero para que exista una comunidad política, tienen que haber los otros elementos que ya hemos repasado. La formación de una ciudad, territorio y la población, la ciudadanía. Y en la época, entonces, la modernidad ya se define como una comunidad política. Y para llegar a esta idea de comunidad política, que este autor que estamos citando como fuente ya lo sintetiza, es que ya se ha llegado a ese debate político de cómo es que hemos formado el Estado para definirlo como una comunidad política. El Estado, en emisión básica, y lo vamos a ver más adelante, es una organización de naturaleza política. Muy bien, aquí es importante comentar, en sociología política o en la historia de las ideas sociales o en filosofía también, se puede ampliar estas ideas. A Rousseau, Thomas Hobbes y también John Locke, pero sobre todo Rousseau, en su clásico libro El contrato social. Del estado de naturaleza al contrato social. Entonces, ¿qué es esto del contrato social? Yo sé que lo han escuchado por ahí, ¿no? El contrato social, un nuevo contrato social, y cuando se habla de la constitución política, se habla de contrato social, por ejemplo. Hay que recordar que es una teoría desarrollada por este filósofo europeo, Rousseau, la cual hace referencia al compromiso adquirido por un ciudadano con el Estado. Cuando éste se integra a una sociedad, se encuentra bajo el poder de este último. Es decir, para librarnos de este caos, de esta muerte, de este desorden en que viven los ciudadanos, conscientemente, voluntariamente, quizás no muy racionalmente, pero con una voluntad básica, todos hay que ponernos de acuerdo y hay que llegar simbólicamente, no tangiblemente, no es que tú haces un contrato, simbólicamente hay que firmar un contrato. Y hay que decir, firmamos un contrato para poder formar un Estado. Ya, el Estado como teoría, como idea política puede existir, pero en la práctica el ciudadano tiene que firmar este contrato social. Y en la praxis política, ya el contrato social, profesor, ¿qué es en la praxis política y jurídica? El contrato social son el Estado de Derecho, son las normas, es la Constitución, sea derecho penal, de derecho laboral, toda esa especificidad que un profesional de derecho va a estudiar, esa es la expresión práctica, instrumental, tangible del contrato social. Porque las normas existen para ordenar la vida social. Y yo decido, en parte, limitar mi libertad. Porque, bueno, en aquel entonces, en la época moderna, incluso en la época medieval, la libertad era entendida como el deseo del individuo de hacer lo que mejor le parezca, hacer con su vida lo que quiera. Pero ya más adelante, cuando nacen sobre todo las escuelas en filosofía, en la economía, en la sociología, se habla de libertad ligado con responsabilidad. En su libro, el economista Friedrich Hayek, un libro que yo recomiendo leer, Fundamentos de la Libertad, literalmente va a decir, la libertad está ligada a la responsabilidad. No hay libertad sin responsabilidad. Entonces, yo cedo mi libertad para ahora tener una libertad genuina, moderna y política. Mi libertad con responsabilidad. ¿Y quién me va a ayudar a ser responsable? El Estado. ¿Y de qué manera, profesor? Con las instituciones. Salud, educación, la policía, SUNAT. Instituciones que van a contribuir a que yo viva con libertad, pero también con responsabilidad, que van ligados. El compromiso simbólicamente se representa con un contrato. El colectivo cede parte de su libertad, los individuos, para ser dirigido por un individuo democráticamente escogido. Bueno, los estados, hay estados absolutistas, hay estados comunistas. En el Perú tenemos un estado medianamente democrático, con
medianamente libertad también, pero hemos decidido, mal que bien, con la fundación de la República, se ha constituido el Estado peruano, con cierta soberanía e independencia. O una élite gobernante, ya no va a ser una monarquía que se nos va a imponer religiosamente o a la fuerza o culturalmente a través de discursos, sino vamos a elegir quién nos va a gobernar, quién va a administrar el Estado. Y vamos a ver eso en esta clase, lo iba a desarrollar, pero al momento de elaborar me di cuenta que el tiempo no nos da. Vamos a ver la diferencia en otra clase de Estado con gobierno. Pasó de un Estado, los seres humanos, los grupos humanos, pasaron de un estado de naturaleza a un estado político y jurídico, normativo. Esta idea también fue desarrollada por Thomas Hobbes y John Lux, cuando también Thomas Hobbes habla de el Leviatán. Con esta base histórica, con esta reflexión a grosso modo que acabamos de dar, entonces, profesor, pasemos al medio de fondo, que es el concepto de Estado. Y vamos a citar algunos autores y después vamos a hacer una definición más compleja y a las características. A ver, bueno, todas las señoritas que en aquel entonces levantaron su mano ya han participado. ¿Alguien más que desee participar o que desee participar una vez más? Puede levantar su mano y la señorita Marilyn me podría ayudar para poder yo hacerles participar. Eso me ayuda a que ustedes estén enganchados con la clase. Sí, profesor, justo ya se volvió a armar una nueva lista otra vez. Ya. Bueno, otra vez está mi persona, luego Melgar, luego Cueva, Pizarro y Yupanqui. Ya. Ya, señorita, puede comenzar usted, señorita. Gracias. Ya, profesor. Bueno, ya. ¿Los dos, profesor? No, De solo San el de San Agustín. Ya, profesor. Bueno, ¿quién participa? Eso escucha. Bueno, para San Agustín de Hipona, es una reunión de hombres dotados de razón y enlazados en virtud de y enlazados en virtud de la común participación de las cosas que aman. Muy bien, recordando, gracias señorita, a este teólogo y filósofo de la época media, junto con Santo Tomás de Aquino, los referentes de la iglesia cristiana y católica, ¿no? Que nos dice, es una reunión de hombres dotados de razón y enlazados en virtud de la común participación de las cosas que aman. Bueno, una definición idealista, un poco romántica también, o espiritual en todo caso, ¿no? Porque fíjense ustedes que el Estado en la época media, por eso en la época media había Estado, definitivamente que había Estado. Estado quizás impositivo, un Estado católico existía porque la población, la plebe, decidía de alguna otra manera someterse a las disposiciones de las monarquías y de la religión católica. Y había llegado a ese acuerdo. Más adelante los estados se vuelven democráticos, liberales, pero también había estados en este contexto, porque ya era una forma de que las personas se organizaban para vivir en comunidad política. Una comunidad política con todas y sus, con malsana hasta cierto punto, pero al fin y al cabo comunidad política. Entonces, toda la idea de San Agustín era una reunión de hombres dotados de razón, porque racionalmente se ponen de acuerdo, y con la idea de la virtud, el deseo de lo bueno, cuando habla de la virtud, del deseo de la piedad, de lo bueno, de la felicidad, del acuerdo, de la cooperación, la solidaridad, para participar en las cosas que amamos, es decir, para vivir en comunidad y buscar el beneficio para todos. Esa es una idea quizás un poco también muy idealista, definitivamente, pero es la idea que tenía San Agustín de Hipona. ¿Qué nos dice Thomas Hobbes sobre esto? La señorita Melgar. Melgar. Sí, profesor, buenas noches. Ya, buenas noches. La cita de Thomas Hobbes. Sí, profesor. Bueno, para Thomas Hobbes,
nos dice que una institución cuyos actos por pactos realizados son asumidos por todos, al objeto de que pueda utilizarse la fortaleza y medios de la comunidad como se juzga oportuno para asegurar la paz y la defensa común. Muy bien, gracias, señorita. Ya Tomás Hobbes va a hablar de una institución. Quizás Tomás Hobbes no tenía la idea de cómo se define hoy en la teoría moderna una institución, pero hablaba en todo caso de un tipo de organización en donde se generan pactos y en donde todos vamos a participar. Por ejemplo, bien sencillo, profesor, para simplificar esto y llevarlo a concreto. La presencia, ahora que se estaba comentando en la frontera con Chile, la presencia de migrantes venezolanos, y es un problema que viene desde hace años atrás, la migración venezolana en Latinoamérica, en el Perú. El venezolano, se dicen los ciudadanos venezolanos, ciudadano peruano, dicen las noticias, ciudadanos venezolanos, extranjeros, hicieron tal cosa. Desde el momento que un venezolano pisa territorio peruano, quiera o no quiera, se ve sometido, tiene que estar sujeto voluntaria, lo ideal es que sea voluntariamente, y bueno, creo yo que tiene la voluntad de sujetarse a la normativa de nuestro país. O vayamos, y entonces todos, seas venezolano, ahora estás en el Perú, has venido a trabajar o has venido a hacer estas actividades, te sometes a las normas que nosotros tenemos. Yo me voy a Estados Unidos y qué tal, mal que no ciudadano resida en algún estado, ahora no recuerdo qué estado tiene, digamos, la pena de muerte por algún delito, y justamente tú estás en ese estado, y bueno, cometes ese delito, pena de muerte. Entonces uno se sujeta, todos nos sujetamos a esa institución, creemos que la institución, a esa organización normativa, al objeto de que pueda utilizarse la fortaleza y medios de la comunidad. ¿Quiénes son los que van a construir lo que llamamos Estado? La comunidad, y por eso es que en el colegio, en la escuela se enseña, ¿no? El Estado, todos somos parte del Estado peruano, como una idea abstracta, general, pero también es bueno decirlo, yo soy parte del Estado peruano, ¿no? Porque de alguna otra manera, hemos visto, soy ciudadano, soy perteneciente, tengo sentido de pertenencia y aporto a que esto funcione y a que esto progrese en nuestro país. Como se juzgue oportuno para asegurar la paz y la defensa común. Esto de defensa común también es importante, porque creamos Estado también para que haya una seguridad interna y una seguridad externa frente a las amenazas que se puedan presentar. Digamos, en un extremo caso, digamos que los chilenos o ecuatorianos deciden por X motivos invadir. La función del Estado es proteger a sus ciudadanos, asegurar la paz. Y por eso el Estado, ya lo decía Weber, lo vamos a ver más adelante, tiene el monopolio o tiene la dirección de la violencia. O sea, tiene la autoridad para ejercer violencia con el fin del bienestar común de todos. Ahora vayamos a dos definiciones de dos juristas, de dos expertos de ciencia política. Estos dos son juristas. Para que vean sus definiciones bien, digamos así, más técnicas y en todo caso específicas. Cueva, podría leer la primera cita textual. Bien. ¿Me puede escuchar, profesor? Sí, señorita, sí. Según Hermann Heller, la unidad de dominación independiente en lo exterior e interior, que actúan de modo continuo, con medios de poder propio y claramente delimitado en la personal y territorial. Muy bien, gracias, señorita, muy bien. Fíjense ustedes que esta definición es un poco más técnica y también específica, en todo caso instrumental. Cuando tú vas a una clase, a una cátedra de introducción de la teoría del Estado, porque en derecho todo lo que es derecho constitucional, derecho penal, todo comienza con la teoría del Estado. Porque con el Estado se generan las normas. El Estado es ese organismo político que va a encargarse de fomentar la cuestión normativa. Y entonces ellos comienzan con la introducción del derecho o la teoría del Estado.
Unidad de dominación independiente en lo exterior e interior, que actúa de un modo continuo. Cuando dice aquí, profesor, unidad de dominación, es lo que ya Weber lo decía. El Estado es una entidad que tiene el poder. Quizás no absoluto, pero en algún caso debe tener poder absoluto, porque debe haber algo, para decir en términos sencillos, debe haber alguien que ponga las cosas en orden. No con una dictadura, no de forma autoritaria, no con violencia, pero que sí ponga, por lo menos, por eso hablamos de Estado de Derecho, lo vamos a hablar en la próxima clase, las normas, y que ya el individuo racionalmente, apelamos a la racionalidad, a la conciencia, a la voluntad de la ciudadanía, de que si hay normas, tú las respetes. En todo caso, no las respetas, va a haber una sanción. Va a haber una sanción por quebrantar esta norma, dependiendo de cuál sea la sanción. Unidad de dominación y dependiente de lo exterior e interior, que actúa de modo continuo. Por eso ya decíamos desde el inicio, el Estado es lo opuesto al cambio, con medios de poder propios y claramente delimitado en lo personal y territorial. Esto de medios de poder son sobre todo a través de las instituciones que el Estado ha podido crear. La SUNAT, por ejemplo, profesor, es una institución del Estado. ¿La SUNAT ejerce un poder en la sociedad peruana? Definitivamente que lo ejerce. Vaya tú a preguntar a los empresarios que iban sus impuestos, que han decidido pasar a la formalidad. La SUNAT los persigue. Dice, profesor, a las grandes empresas no los persigue. Bueno, eso es un tema tan interesante, ¿no? Pero persigue a los negociantes, a los empresarios, y están ejerciendo un poder. ¿Bajo qué autoridad? Bajo la autoridad del Estado. La policía, no llamas a tu vecino está lamentablemente golpeando a su mujer, a sus hijos, llamas a la policía y la policía, no, a ver, ¿por qué te metes? No, va a ejercer poder físico, etcétera. Claramente delimitado en lo personal y territorial. Cuando dice claramente delimitado, es que el Estado ya en su plano ya, digámoslo así, directo, tangible, personal, específico, tiene todo un marco normativo para delimitar, para orientar el comportamiento personal en una jurisdicción territorial. Cuando hablamos de jurisdicción, hablamos de que uno tiene poder, autoridad en un territorio en particular determinado. Vayamos con el siguiente concepto de Estado. Pizarro, la señorita Pizarro. Sí, profesor. Para Jorge Jelinek nos dice, la corporación formada por un pueblo dotada de un poder de mando originario y asentada en un determinado territorio, o, en forma más resumida, la corporación territorial dotada de un poder de mando originario. Muy bien, ¿qué nos dice este otro experto en ciencia política, jurista también? Nos dice lo siguiente. El Estado, la corporación formada por un pueblo, un conjunto de ciudadanos, dotada de un poder. Por eso, cuando se habla de teoría del Estado, se habla del poder político que lo respalda. El Estado, entonces, también, como comunidad política, ejerce un poder sobre los cuales son, o los ciudadanos, las personas de los cuales, que son parte de este Estado. Dotada de un poder de mando originario y asentada en un determinado territorio. Y estas definiciones, Jonas, nos llevan a recordar lo que hemos visto ya. El pueblo, la ciudadanía, hemos visto territorio, hemos visto la ciudad, hemos visto otros componentes más que nos hablan de un Estado. Entonces, asentada en un determinado territorio o, en forma más resumida, la corporación territorial dotada de un poder de mando originario. Eso es el Estado. Esa corporación territorial compuesta por un pueblo, por un conjunto de personas, de ciudadanos que se han puesto de acuerdo, simbólicamente han firmado un contrato para vivir en comunidad y sujetarse a las normas que éstas puedan crear. Ahora vayamos ya a puntos más sintéticos de todo lo que venimos comentando el día de hoy. Aquí vamos a recoger el aporte de un sociólogo que escribió el libro que ustedes observan en portada, que dicho sea de paso, este texto se puede descargar en línea. Pongan el título y lo van a encontrar.
Y es un libro bien complejo, pero es un punto de vista más sociológico sobre historia y evolución del Estado. A ver, Yupanqui, ¿podría leer la cita que tenemos ahí? Sí, profesor. Ya. Dice, para Franz Oppenheimer, un Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza, soberanía aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos. Muy bien. Siempre en la teoría del Estado se habla de la política como elemento, también se habla de la cuestión del poder. Pero esta definición que estamos citando del texto de este autor, en realidad se inspira no solo con los autores que hemos mencionado, los filósofos de la política, juristas, sino sobre todo con el aporte de Max Weber, que ahora también vamos a revisar. Y nos dice, un Estado es esa organización política, ya aquí la definición está ya más clara, se va haciendo ya más clara, un poco más específica, más precisa. Una organización política, constituida por conjunto de instituciones burocráticas estables, a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza. Esto es Weber, literalmente esto es Weber. De la fuerza aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos. Recuerden, población, ciudadanía, territorio, ciudad, poder. Entonces, el proceso del Estado es la organización política que está constituida por instituciones. Estas instituciones diversas que se han creado existen para hacer uso de la fuerza. Y no digo necesariamente una fuerza violencia o física, una fuerza administrativa, una fuerza jurídica, una fuerza educativa, una fuerza cultural. Ese debate, por ejemplo, que existe. El Estado, dentro de la administración del Estado peruano está el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene una política educativa que va a transmitir o que va a llevar a la práctica en la educación básica regular a nivel universitario. La SUMEDU, por ejemplo, el MINEDU, son entidades educativas, son entidades del Estado que de alguna otra manera ejercen un poder. Pero eso ejercen un poder, directamente ejercen un poder. No solo hablamos de poder con la capacidad, la capacidad de uno para someter al otro en sus deseos, en sus directivas o en lo que éste desee. No solo eso, sino poder también, bajo la lógica de Michel Foucault, el poder que se ejerce en las instituciones. Toda institución ejerce un poder. ¿La institución educativa, profesor? Sí. La institución de salud también. Y el Estado por excelencia. Por eso es que, bueno, el aporte de este señor Michel Foucault es importante porque todas las instituciones y en realidad las relaciones humanas son lógicas de poder en los cuales nosotros nos desenvolvemos, nos desarrollamos. Y bueno, esto aplicado a una población y a un territorio directo o determinado. Y aquí entonces ya nos vamos a la definición de Weber. Weber o Max Weber. Y que es la definición clásica, es la definición que en sociología se suele utilizar, es la definición de sociología que más se cita, y no solo en sociología, también en la administración, en la economía, en el derecho, en otros campos también se utiliza siempre este concepto de Estado que ahora vamos a ver de Weber. ¿Y qué dice Weber? Estado, la asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado con éxito de monopolizar dentro de un territorio la violencia física, legítima como medio de dominación y que, con este fin, ha reunido todos los medios materiales en manos de unos dirigentes, gobernantes, y ha expropiado a todos los seres humanos que antes disponían de ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas. Vamos a desgranar poco a poco cada uno de los elementos de este concepto de Max Weber. Cuando habla de una asociación de dominación, habla de un acuerdo mutuo de poder. Volvemos a lo que hace un momento indicamos. El ciudadano, la persona, voluntariamente, libremente,
en algunos casos quizás no libremente o conscientemente, decide ponerse de acuerdo con un colectivo y vivir en comunidad. Y en ese momento que se ponen de acuerdo, firman un contrato simbólico y forman una comunidad política. Entonces nos vamos a asociar para vivir en jerarquía, para vivir en comunidad, pero que tengamos una autoridad, un dirigente, un gobernante, un alcalde, un congresista, un presidente, que de una u otra manera ejerza su poder. ¿Y de qué manera ejerce su poder? Con las instituciones que nos regulan. Las instituciones nos regulan. Y ver así, esto, toda esta dominación voluntaria, porque yo voluntariamente me he decidido sujetarme a instituciones, a autoridades, a personas, a una élite, a un Estado, ha tenido éxito. Que al día de hoy no el ser humano, quizás al estilo de película de ciencia ficción apocalíptica, el ser humano ya no va a haber Estado y vamos a ir en hordas, bandas en barbarie, etcétera, no, posiblemente. Quien señala esto, Norbert Elias, por ejemplo, en su libro La sociedad cortesana y en su libro El proceso de civilización, él sostiene que es posible que los estados nacionales, literalmente lo dice, es posible que en su libro La sociedad cortesana, es posible que los estados nacionales se desintegren y volvamos a vivir como tribus bárbaras. ¿Y por qué dice esto? Por eso Norbert Elias, solo para poner el ejemplo. Norbert Elias le tocó pelear en la Primera Guerra Mundial y le tocó vivir en su etapa de adulto y de anciano la Segunda Guerra Mundial porque él es alemán. Y él pudo observar y ver en carne propia cómo es que la Alemania de los intelectuales, de los filósofos, Weber era alemán, dicho sea de paso, se llega a desintegrar y llega a sucumbir bajo la ideología social nacionalista, bajo el nazismo. Donde no importa la situación, no importa, simplemente matamos y aquí tenemos nuestro poder, a la fuerza y el genocidio a los judíos, por ejemplo. Pero con éxito, ¿no? Ha funcionado y ha monopolizado dentro de un territorio la violencia física. Profesor, entonces en los alemanes, en la Alemania nazi había un Estado definitivamente dictatorial, había un Estado. Ustedes saben que había movimientos, solo para poner ese ejemplo, había movimientos sobre todo juveniles, como siempre las nuevas generaciones, los jóvenes van a ser los que van a ser críticos y van a oponerse a las dictaduras. Había movimientos juveniles que se oponían y que fueron exterminados, fueron exiliados, etcétera, que se oponían a esta dictadura o a este régimen totalitario. Ahora, cabe hablar de una violencia física, pero con los aportes ya de Foucault y otros, y de Bourdieu también, no solo hay una violencia física, hay una violencia simbólica, hay una violencia cultural, hay una violencia no expresada en términos tangibles, y el Estado ejerce ese tipo de violencia. Con medio de dominación y que con este fin, el fin que tiene el Estado, ha reunido todos los medios materiales en manos de unos dirigentes y ha expropiado a todos los seres humanos que antes disponían de ellos por derecho propio. Es decir, en antaño, por eso les decía, la libertad, uno decide voluntariamente ceder parte de su libertad. Y ahora yo me voy a someter a dirigentes, a una clase gobernante, una clase política dirigente que va a ejercer ciertas disposiciones y yo tengo que sujetarme. No totalmente, pero yo he decidido. Si no quiero ser parte, entonces puedo buscar otro lugar en donde las normas quizás más me convengan o yo encuentre mayor satisfacción en estas. En antaño era, por eso y en derecho se habla del derecho natural y el derecho positivo, que ya es el derecho científico, el derecho ya trabajado o estudiado y que es el resultado de un Estado. Pero la cuestión natural, bueno, el sujeto en el estado natural quizás no vivía sujetado bajo una clase dirigente, una clase política, bajo un gobierno. Pero después ya comienzan a constituirse los estados y hoy se habla de los estados-nación. Sustituyéndolos, dice Weber, con sus propias jerarquías supremas. Todo estado tiene jerarquías de gobierno, de dirección, de burocracia, de administración, dicho sea de paso.
Weber, como autor o teórico principal de la burocracia, habla de que la burocracia es un tipo de poder y que la burocracia es por excelencia creación del Estado. Y eso de la burocracia lo vamos a ver en una clase más adelante. Ahora bien, con el concepto de Estado, ya para ir cerrando, no quiero extenderme mucho también. Un poco aquí. El concepto de este señor, que lo pongo como el concepto final, para pasar a los elementos y a las características, de Francisco Porrúa, que nos dice: el Estado es una sociedad humana. Bien puntual lo que nos señala. Asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde. Sociedad humana, los ciudadanos, recordemos. Asentada, es decir, que ha formado una ciudad. Yo no puedo vivir como tribus, una nómada, ir por aquí, por allá. Ya me he asentado, y para asentarme he formado, he edificado estructuras, construcciones, viviendas para poder habitar. En un territorio, definitivamente tiene que haber un territorio. Los tres elementos o los componentes que desde el inicio comentamos: los ciudadanos, las personas, una ciudad, un territorio que le corresponde. Sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien público temporal de sus componentes. Esta base de la sociedad humana, asentada en un territorio, es la plataforma para que ya estos individuos organizados, que han llegado a un contrato social, a una comunidad política, van a sujetarse a un poder soberano. Y este poder soberano, ¿qué es lo que hace? ¿De qué manera el proceso se expresa el poder? A través de la acción política, jurídica, normativa de las autoridades o de los gobernantes o de la clase dirigente que en un país determinado se tenga. Este poder soberano crea, define y aplica un orden jurídico. La expresión de las múltiples normas a las cuales nosotros debemos sujetarnos es otra cosa que creación del Estado, inspiración del Estado para cumplir su fin de orden, de bienestar, de acuerdo mutuo. ¿Qué estructura la sociedad estatal para obtener el bien público temporal de sus componentes? ¿Por qué, profesor, temporal? Porque las normas, quizás algunas sí, pero yo creo que la mayoría no son absolutas. La cuestión normativa y jurídica no es un absoluto. Por eso es que siempre se actualizan muchas normas, muchos derechos están en constante actualización. Se crean nuevas figuras de delito, como el feminicidio, que años atrás no existía esta figura jurídica, no existía lo que es el feminicidio, pero hoy existe y está normado en el Perú. Y hay una tipología, hay una definición de lo que es feminicidio y su sanción. Eso no existía hace años atrás, pero es una figura jurídica que ahora se ha creado y que se viene aplicando en el Estado peruano y en muchas partes del mundo. Entonces, sociedad humana, asentada en un territorio, ellos ejercen un poder, establecen un orden jurídico con el fin del bien público temporal de sus componentes. ¿Y cuáles son por estos componentes? Ahora vamos a ver los componentes del concepto de Estado. Lo que ya venimos comentando, pero me pareció interesante los componentes que este autor señala, porque de alguna otra manera son estos que desde el inicio venimos comentando. La presencia de una sociedad humana como género próximo de la definición y la existencia. Y esto ya es algo bien básico que se puede entender. No puede existir Estado si primeramente no hay una sociedad humana organizada. La sociedad humana se organiza y constituye lo que llamamos Estado. Ese contrato social, ese acuerdo común para poder vivir en comunidad, esa comunidad política. Un territorio que sirve de asiento permanente a esa sociedad. Ejemplo bien concreto sobre el territorio. Hoy tenemos, en pleno conflicto, dicho sea de paso, el Estado-Nación de Israel. Ejemplo concreto, que tan solamente el siglo pasado, si recuerdo bien, a mediados del siglo pasado, se fundó.
como nación después de la Segunda Guerra Mundial. Le dieron un pedazo de tierra, aparentemente un pedazo de tierra en Medio Oriente. Y vivan ahí ustedes, los judíos. ¿Necesitaban un territorio para hacer un Estado? Definitivamente. Sin Estado, sin territorio no hay Estado. Necesitaban que todos los judíos dispersados por diferentes partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, recurrían, incluso hay fotos que están ahí en medio de la arena, del desierto, están conversando los judíos que diferentes partes del mundo, que sobre todo en la Segunda Guerra Mundial fueron perseguidos, llegan, y ahí está la población, es un ejemplo bien concreto. Están ahí los ciudadanos judíos o los que tienen digamos, son parte de esta cultura o parte de esta comunidad. Llegan, tienen territorio, ya tienen territorio, están los ciudadanos, están ellos mismos. Ahora vamos a tejer una estructura jurídica, una estructura de poder. Un poder que se caracteriza por ser supremo, esto es, soberano en el seno de la misma sociedad. Y hoy hablamos del Estado de Israel. Anteriormente no existía Estado de Israel, no existía porque no tenían territorio y vivían en diferentes partes del mundo. Si no hay territorio, no hay Estado. Llegan, se ponen de acuerdo, hacen el contrato social y ejercen una estructura de poder, una jerarquía que hoy, bueno, con todos sus problemas, ellos están habitando en ese lugar de conflicto permanente. Un orden jurídico del poder, jóvenes, el poder en sentido práctico se desarrolla a partir del orden jurídico. Por eso a Foucault muchos se le lee también a Michel Foucault en el derecho, porque todas las instituciones, por eso lo hemos visto en la clase pasada, todas las instituciones son entidades o organizaciones normativas, jurídicas. Todas tienen parámetros, procedimientos, estatutos, todo está compuesto por normas. La misma familia, tu misma familia, normas. Vas al colegio, normas. Vas a la universidad, normas. Vas a la ciudad, normas. Vas a la policía, normas. El Estado compuesto por normas. El poder, entonces, por eso, ¿cómo se expresa? A través de un orden jurídico. En el concepto del Estado, que es creado, definido y aplicado por el poder estatal que estructura la sociedad que está en su base, de la cual es parte. Su teleología, el término teleología habla de fines, la teleología es el estudio de los fines últimos de una persona o de una comunidad. Una teleología peculiar que consiste en la combinación del esfuerzo común para obtener el bien común temporal. La teleología de los estados-nación en el mundo está en competencia. ¿Por qué China se extiende y está en competencia directa con Estados Unidos? ¿Por qué Japón? ¿Por qué Corea del Sur? ¿Por qué Alemania? ¿Por qué Rusia? ¿Ucrania? ¿Por qué Estados Unidos? Todo eso es un conflicto de Estado. Tienen la teleología o tienen el fin de velar por los suyos o por sus intereses. Tenemos que crecer. Vamos a tener amenazas. Nuestra población tiene que vivir mejor. Tenemos que tener mayor riqueza. Por eso hacemos revolución industrial. Por eso hay capitalismo. Todo Estado busca el bienestar de su población. Esa es la naturaleza. En el Perú por eso no suele pasar eso. Nuestros gobernantes que habitan el Estado muchas veces, o en la mayoría de casos, más que buscar el desarrollo, el progreso de su población, de su territorio, con el poder que poseen, busca sus intereses particulares. Por eso muchos autores peruanos han sostenido que vivimos en un estado fallido, en un estado enclenque, en un estado corrupto, en un estado que no funciona. Porque nuestra clase gobernante lo mal administra. ¿Y cuáles son las características puntuales del Estado? Soberanía como adjetivo de poder, pero calificando el Estado mismo en su unidad total como soberano. El poder ayuda a que el Estado pueda ser soberano, pueda tener, digamos, un dominio total dentro de su marco jurídico, dentro de su territorio y dentro de su población. Por eso es que ustedes, fíjense que este conflicto entre los políticos en Latinoamérica, con los políticos peruanos, esas injerencias que existen, buenas o malas, que se puedan calificar, uno pueda calificar buenas o malas injerencias políticas de que el presidente de tal país comente, critique sobre la decisión política de otro país, quebranta la soberanía, porque hay autonomía hasta cierto punto de cómo es que se rigen las normas, de cómo es que se trabaja en el Estado peruano, por ejemplo.
O vayamos el caso, ahora se me viene a la mente el caso de este presidente Bukele. ¿Presidente de qué país es Bukele? Que ha creado la cárcel más grande, creo, dicen, del mundo. Ustedes habrán podido ver en las noticias. Y que ha reducido de forma casi abrupta y radical la inseguridad ciudadana en su país, El Salvador, ¿no? Que estaba controlado por las maras, la Mara Salvatrucha, y por la MC-13, por las pandillas, la delincuencia, los sicarios. Y muchos los critican y otros lo aplauden. Pero por eso, en el Perú podría haberse esa experiencia, no están las condiciones sociales para que llegue un gobernante de este tipo y pueda aplicar esta política social. Pero tienen la soberanía. Por eso es que han decidido, y mucha población apoya esta medida, que los organismos internacionales de los derechos humanos ya lo vienen denunciando hace años. Pero tiene soberanía porque es el Estado salvadoreño, su clase gobernante y la misma población que respalda, quizás no todos, esta política. Y bueno, ha tenido logros, ha reducido de forma bien radical la inseguridad ciudadana, sí, pero también tiene muchos cuestionamientos de por medio. Y líderes como estos también pueden convertirse en dictadores, pero tienen soberanía. Por eso cuando se criticaba tener al gobierno venezolano, cubano, no, tienen soberanía. Al fin y al cabo, los pueblos, con su Estado, su clase gobernante, deciden a qué camino seguir, hacia qué destino apuntar. Esa es la soberanía. Por eso se critica, ¿no? El imperio norteamericano, la injerencia norteamericana estadounidense en el mundo. ¿Por qué se cuestiona tanto la injerencia norteamericana estadounidense en el mundo, en países de Medio Oriente, en diferentes conflictos en Asia y en Latinoamérica también? No, pues que hay que respetar la soberanía de estos estados, de estos países en el mundo, sin injerencia, pero siempre sí o sí va a haber injerencia, quizás no directa, pero sí indirecta, política o social o cultural en estos países de otros estados-nación. Personalidad moral y jurídica. Esto de moral es bien interesante, porque ustedes saben, en filosofía han llevado que moral no es lo mismo que ética. La moral es la cultura de la población. Es parte de la cultura de la población. Los estados islámicos, profesor, en donde los derechos humanos no han llegado como tal y donde la mujer es considerada un ciudadano de segunda categoría y hay muchas limitaciones y hay violencia, y en esos países hay patriarcado como tal, en esos países hay patriarcado, sistema patriarcal, totalmente. Es que la personalidad moral es eso. Esa es su moral, producto de su religión, de sus creencias. ¿Tienen Estado? Definitivamente que tienen un Estado, por eso se llaman los estados islámicos. Y bueno, el Estado tiene su moral pública. Nuestro país es distinto. Asia, los países asiáticos, su moral es distinta, su cultura, cuando digo moral, su cultura es distinta. Ahora, la ética, y es un concepto racional, la ética, bien lo decía Bertrand Russell, la ética es impersonal, es racional y es universal. No tiene que ver con la persona, es para todos, porque es racional. Pero la moral, por ejemplo, nuestras normas, ¿obedecen a nuestra moral? Sí, pero también deberían obedecer a la cuestión ética. Cuando hablamos de normas internacionales, por ejemplo, de derechos internacionales, estamos hablando más que de moral, estamos hablando de ética. Porque a veces los marcos jurídicos de cada país, si bien siendo que tienen semejanza con los otros países de su entorno o de su continente, hay ciertas diferencias también a partir de la moral pública que se tiene de la cultura. Por eso existen los conflictos. Nuestro país en gran porcentaje aún sigue siendo conservador, por eso existe este debate jurídico en el Congreso entre conservadores y grupos progresistas. Ese es un debate moral. Y están en una batalla moral, cultural, para ejercer poder a partir de lo jurídico. Vamos a hacer normas a favor de mi grupo. Vamos a hacer normas a favor de mi grupo. Y ese es el conflicto que se tiene en el Congreso, el conflicto que se tiene entre movimientos conservadores o políticos. Es moral y es jurídico. Y el Estado tiene eso justamente. Al ser el Estado un ser social con posibilidad de tener derechos y obligaciones, pero estos derechos y obligaciones tienen como base la cultura, la moral y lo jurídico, el marco normativo. Sumisión al derecho.
Esto es el Estado de Derecho, que lo vamos a ver más adelante, el Estado de Derecho. ¿Qué significa? La necesidad de que la estructura del Estado y su funcionamiento se encuentren regulados por un orden jurídico imprescindible. Por eso, cuando se dé el proceso de la independencia, y esto lo hemos visto en otro curso, lo primero que se hace es, se convoca una asamblea a representantes, sobre todo eran criollos, vamos a sentarnos, los políticos, los intelectuales, los ilustrados, vamos a redactar la primera constitución. Y hemos tenido creo que 11, 12 constituciones en la historia del Perú. ¿Y por qué la Constitución? Por eso, porque esa es la Carta Magna, esa es la ley de leyes, ese es el marco jurídico fundamental, la base para todo lo demás en el Estado peruano. Si se cambia la Constitución, se cambia la regla de juego, esto influye en el Estado y los gobiernos subsiguientes. Y como conclusión, tenemos aquí, el Estado es la institución política, ya una definición ya puntual, ya de todas las que hemos comentado, esta es la síntesis ya. El Estado es la institución política, dotada de atribuciones soberanas e independiente, que integra la población y el territorio de un país. Esto lo hemos comentado. Hace referencia a un poder político, una comunidad política, es coactiva y coercitiva en sentido social, cultural y económico. Ya sabemos que tiene naturaleza política, conformada por un conjunto de instituciones que tienen la atribución de regular la vida en sociedad. Entonces, el Estado en sentido general es una institución política, pero tiene instituciones diversas para que ese poder político se lleve a la práctica, llegue a la población, se haga, en otras palabras, tangible. Por eso, cuando alguna pregunta que hice en una clase pasada, ¿cómo sabemos que el Estado está presente? Una señorita decía, los gobiernos locales, regionales, las instituciones del Estado, todas estas son la representación tangible del Estado en medio de la población. Por eso que la población dice, el Estado peruano, el Estado no me da nada, el Estado no me da nada, porque el Estado tiene que llegar con sus instituciones a la población que lo necesita. Y quisiera, para cerrar ahora sí, ¿quién podría leer este fragmento que tenemos de Aristóteles aquí? ¿Están ahí señoritas jóvenes o ya? Profesor, ¿yo podría leerlo? Sí, señorita. ¿Qué profesor? Bueno, un estado es gobernado mejor por un hombre bueno que por unas buenas leyes. Aristóteles. Muy bien, esta frase me parece muy interesante. Dice, un estado es gobernado mejor, el Estado lo administran, o lo dirigen una clase gobernante. Por eso dice que un Estado es gobernado mejor por un hombre bueno que por unas buenas leyes. El Estado tiene marco jurídico, tiene normas, tiene leyes. Pero estas leyes pueden quedarse solo escritas, como se dice en el sentido común, el papel aguanta todo, o lo que decíamos en algún momento, el acato pero no cumplo. Y lo que nos falta en el Perú son hombres buenos, políticos buenos. La política no es mala, lo que tenemos es malos políticos, sin ideología clara y precisa, sin programa de gobierno. Podemos tener leyes, pero no tenemos políticos, una clase gobernante que administre el Estado de forma racional, que busque desarrollar el progreso de todos. Entonces, ¿qué hemos aprendido en esta sesión?